Ya nos queda muy poco tiempo para prepararnos para la eternidad. Que el Señor abra los ojos cerrados de su pueblo y avive sus sentidos adormecidos, para que puedan darse cuenta que Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Que todos comprendan la importancia de representar a Dios de una manera tan pura y tan justa que el mundo pueda contemplarlo en su hermosura. Que el Espíritu que mora en él los llene de tal manera que el mundo no tenga poder para desviarlos de la tarea de presentar a los seres humanos las posibilidades maravillosas que se hallan delante de cada alma que recibe a Cristo. Jesus is coming soon. Maranatha. Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos la verdad fundamental del Evangelio. La verdad fundamental del Evangelio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente y bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, la verdad fundamental del Evangelio, hemos de saber y reconocer que la predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se ha empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Amén, así que nosotros tenemos el gran encargo y responsabilidad de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, cooperando con los santos ángeles para la salvación de los hombres. En pocas palabras, tenemos un mensaje santo que anunciar que aún los ángeles quisieran dar, pero que el Dios de amor se ha complacido en encargarnos esa obra, siendo nosotros vasijas de barro, pero que Él desea que seamos fieles embajadores de su reino en esta tierra. ¿Quién aceptará su invitación? Pregunta para reflexionar. Ahora sí, entrando en materia, podemos preguntarnos, ¿qué es el Evangelio, hermana Alejandra? El Evangelio es la revelación al hombre de rayos de luz y esperanza del mundo eterno. Si el Evangelio es la revelación de los rayos de luz y esperanza de un mundo eterno para el hombre, entonces, ¿qué es el Evangelio en el hombre? La religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter y desarrollada en las buenas obras. Los principios del Evangelio no pueden separarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo aspecto de la vida y de la labor cristianas deben ser una representación de la vida de Cristo. Amén, eso es el Evangelio, es un principio vivo y activo en representación de la vida de Cristo. Y si es una representación de la vida de Cristo, entonces, ¿cómo se lo describe, hermana Tania? Se lo describe como la sal de la tierra, como la levadura transformadora, como la luz que alumbra en lugar oscuro. El Evangelio de Cristo es expansivo y agresivo. En la religión verdadera no hay egoísmo ni exclusividad. No hay defecto en el plan de Dios para salvar a los hombres. Si el Evangelio no es poder de Dios para la salvación de cada alma, no se debe a que haya fallado, sino a que los hombres no creen ni reciben en forma práctica la justicia de Cristo. Los profesos creyentes no consideran a Cristo su Salvador personal, sino que lo siguen a bastante distancia. Una de las razones de esta carencia de religión personal consiste en que no han sido educados en estos principios vitales. Wow, si el Evangelio no es poder de Dios para la salvación de cada alma, no se debe a que haya fallado el plan de Dios, sino que los hombres no creen ni reciben en forma práctica la justicia de Cristo. Y es que en este problema podemos encontrar dos errores y dos tipos de creyentes, particularmente los que apenas están comenzando a confiar en su gracia o que quizás llevan muchos años y no han comprendido la justicia de Cristo. Veamos cuáles son esos dos errores. El primero es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Para este error y tipo de creyente, cabe recordar que Toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios y como transgresores de la ley, los hombres están arruinados sin esperanza, pues son enemigos de Dios, sin vigor para hacer nada bueno. La ley no tiene poder para perdonar al transgresor. Su oficio es señalarle sus defectos para que pueda comprender su necesidad de aquel que es poderoso para salvar, su necesidad de aquel que se convertirá en su sustituto, su garantía, su justicia. amén, así que Nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende ante Dios o haga segura su aceptación. Solo mediante Jesús, a quien el Padre dio por la vida del mundo, puede encontrar acceso a Dios el pecador. Solo Jesús es nuestro Redentor,
nuestro abogado y mediador. Nuestra única esperanza de perdón, paz y justicia está en Él. En virtud de la sangre de Cristo, el alma herida de pecado puede ser restaurada a la salud. Amén, gloria a Dios, porque fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposible que aparezcamos delante de Dios, a menos eso sí, que seamos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, para esta clase de error, el consejo es: procurad de establecer en vuestro corazón la justicia que es por la fe en la sangre de Jesucristo y desechad toda vuestra propia justicia, la cual no es recomendada ante Dios. Ahora bien, hemos visto el peligro de ese primer error, pero ¿cuál es ese otro error que a menudo cae en los creyentes? El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Y para este error, no menos peligroso que el primero, cabe recordar que El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. amén, la verdadera fe se aferra a la palabra de Dios y a las condiciones necesarias que ella misma presenta para recibir la maravillosa gracia de Jesús. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él, mas el que guarda su palabra verdaderamente en éste se ha perfeccionado el amor de Dios. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. así que para esta clase de error y tipo de creyente, el consejo es: Nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. amén. ¿Y cuál es esa voz atestiguadora del Espíritu y qué Dios exige de nosotros? Dios exige de nosotros perfecta obediencia a su ley, la expresión de su carácter. Y la pregunta es: Luego, por la fe invalidamos la ley. mejor aún la respuesta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, pues esta ley es el eco de la voz de Dios que nos dice: más santos, sí, más santos aún. Sí, más santos aún. Amén, pues la ley es la voz del Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y recuerden todos que la ley es espiritual. Así que para este error de la fe sola sin obras, cabe decirles que No hay nada en la fe que la convierta en nuestro Salvador. La fe no puede eliminar nuestra culpa. Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. La justificación nos alcanza por los méritos de Jesucristo. Él pagó el precio de la redención del pecador, pero solo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar al creyente. amén, aún la misma fe es un acto que Jesús hace a través de su Espíritu en nuestra mente, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que no depende de cuánta fe podamos tener, sino que es la gracia de Cristo que nos justifica gratuitamente ante Dios por medio de la fe en su sangre. Y es así como Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de Él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. amén, gloria a Dios por la justicia imputada de Cristo, porque Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo no quiere que esta verdad sea presentada, El enemigo no quiere que esta verdad sea presentada, porque sabe que si la gente la recibe, habrá perdido su poder sobre ella. wow, no por mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios es que somos justificados ante Dios. Recuerden todos que El Señor podría haber extirpado al pecador y haberlo destruido completamente, pero eligió el plan más costoso. En su gran amor, proporciona esperanza al desesperanzado, dando a su Hijo unigénito para llevar
llevar los pecados del mundo, y puesto que ha prodigado a todo el cielo en aquella rica dádiva, no privará al hombre de ninguna ayuda necesaria para que pueda tomar la copa de la salvación y se convierta en heredero de Dios y coheredero con Cristo. Porque podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos, podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizá digamos que nos portamos tan bien como este o aquel. Quizá digamos que nos portamos tan bien como este o aquel. Pero la pregunta por la que se demandará una respuesta en el juicio es: ¿llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones con el Dios del cielo? amén, preguntas necesarias para meditar, porque Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podáis por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón. Pero habiéndoos entregados a Dios, creísteis que por causa de Cristo, el Señor hizo todo aquello por vosotros. Tenéis que darlo todo, el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecer todos sus requerimientos, y debéis tomar todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que habite en vuestro corazón, y para que sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestra eterna ayuda, a fin de que os dé poder para obedecerle. amén, gloria a Dios. Y es así como la justicia, la ley de Dios, que es la verdad del fundamento del Evangelio, se cumple en nosotros por medio de Jesucristo. Y aquí, queridos amigos y hermanos, la perla de gran valor, y es la de que La Iglesia siempre debiera recordar que no debe adjudicar a falibles mortales la infalible sabiduría del Dios único. Deseamos que cada alma tenga un evangelio puro y que sienta la necesidad de indagar las Escrituras por sí misma, conocer lo que dijo la voz del Eterno y unirse con el gran corazón del amor infinito. Que todo atalaya esté en su puesto como fiel centinela y tenga los ojos bien abiertos para discernir los peligros que se ciernen sobre la Iglesia, y entonces aquellos que sean intrépidos como Caleb darán el sonido de advertencia. amén, ese es nuestro deseo, que cada uno tengamos un evangelio puro y sin mácula. Dios les bendiga rica y poderosamente. Hasta un próximo programa.